a comenzar. Primero que todo, me presento, mi nombre es Kiara, soy la presidenta y una de las fundadoras de la organización Multidiversos. Multidiversos es una organización no gubernamental, una ONG. Empezamos a trabajar desde mayo del año pasado, estamos a muy poquito de cumplir un año, y nuestro enfoque es fomentar la inclusión a través de los derechos humanos, disminuyendo barreras, también cambiando el lenguaje. Nosotros no ocupamos discapacidad, ocupamos diversidad funcional, que es un término mucho más neutro, no tiene contenido negativo ni limitante, y es un término que incluso salió del propio colectivo. Entonces, nosotras, dentro de nuestros enfoques está el cambio de lenguaje y el fomento de la inclusión dentro de todas las áreas. Una de esas áreas es la seguridad social. Entonces, en base a eso es que hoy el Departamento de Seguridad Social trae para ustedes un seminario que se llama Seminario de Seguridad Social y Pandemia, una mirada desde las personas con diversidad funcional. Y hoy nos va a exponer la profesora Marlene y a la vez contarles que contamos con intérprete de lengua de señas, Francisco Villarroel, quien va a estar aquí apoyándonos en esa área también. Por otro lado, contarle un poco sobre la dinámica de la actividad. Para que puedan hacer preguntas, tienen que escribir en el chat, pido palabra. Parece que se... Para hacer preguntas en el chat, para hacer preguntas tienen que escribir en el chat, pido palabra, y yo voy a estar anotando todas sus preguntas. ¿Ya? Gracias. Mi internet está súper lento, así que les pido disculpas. Pero eso, cualquier duda que puedan tener pueden realizarla, pero Patricia les va a dar la palabra al final de la exposición para que no se interrumpa. Así que eso, les doy las gracias por su interés, por su participación, y le doy el paso a Gustavo para que pueda explicarles un poco más sobre el seminario. Gracias, Kiara. Ya, bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Alberto Corral Pérez, soy presidente del Departamento de Seguridad Social, el cual está compuesto por Victoria Varela Liste y Patricio Flores Salas, y quien yo les hablo. El día de hoy le quiero dar la bienvenida a la trabajadora social y académica Marlene Araya Cuello, la cual tiene menciones en Magíster en Gerontología Social en la Universidad del Paraíso, Magíster en Administración de Planes de Fondos de Pensiones en la Universidad Alcalá de Henares, España, Doctora en Educación de Personas Mayores, Universidad Almería, España, y línea de investigación, previsión social y envejecimiento. También tendremos como invitada a la también querida abogada y trabajadora social Cecilia Puerto Fuente, la cual tiene como menciones en mediadora familiar y comunitaria, magíster en Derecho y docente universitaria. La profesora Marlene expondrá sobre seguridad social y pandemia desde una visión hacia las personas en diversidad funcional. Al término de esta se tendrá, como lo dijo anteriormente Patricio, un espacio para las preguntas y respuestas, de la cual la profesora Cecilia Porto también participará y apoyará a la profesora Marlene en las preguntas de la seguridad social desde una base jurídica. Teniendo todo explicado, querida profesora Marlene, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes, encantada de participar acá en la Fundación Multidiverso, especialmente un saludo muy afectuoso a Kiara, a Gustavo, a Patricio y a Victoria, y a nuestro gran intérprete de señas, Francisco. También agradecer la presencia de la profesora Cecilia Porto, quien va a ser un aporte fundamental para la respuesta y claridad en los temas de tipo legal con los cobros, ¿ya?, de los beneficios a quienes va dirigida las leyes, tanto de tipo de la AFP como de los beneficios estatales. Quisiera hacer uso de mi Power para poder apoyar la presentación, por lo tanto voy a compartir en unos momentos la pantalla,
pero hablarles un poco acerca de lo que va a consistir esta presentación. La primera parte es un aspecto general acerca de lo que está pasando con la protección social en Chile, para poder explicar un poco sobre los conceptos que hay en la seguridad social y en la previsión, puesto que muchas veces se tiende a confundir algunos términos y se hablan como sinónimos. Luego pasaré a explicar todo el tipo de pensiones de invalidez que hay en el sistema de las AFP, cuáles son los requisitos, dónde tienen que acudir las personas, para después ver la respuesta que da el Estado como ente más que nada subsidiario en relación a la parte de la protección social con las pensiones básicas solidarias de invalidez. Vamos a ver los aportes y voy a hablarles sobre el subsidio de discapacidad mental. Y algo que yo les traigo, que me pidió la ONG, es hablarle un poco de la reforma previsional y específicamente acerca del seguro de dependencia y del aumento de pensiones que el presidente Piñera prometió si se aprobaba, ¿no es cierto?, este proyecto de ley. Y de ahí nos va a seguir la profesora Porto y vamos a hacer el cierre de la exposición. Bueno, vamos a compartir pantalla entonces para comenzar. La protección social en Chile se denomina este tema, puesto que la protección social es el paraguas, es el abanico, el eje conceptual que engloba lo que es la seguridad social y lo que son los sistemas previsionales. Hay que pensar que en el mundo el tema de la seguridad social nace a finales del siglo XIX, en 1889, con Otto von Bismarck, que comienza con el tema de los seguros sociales. Los seguros sociales entendidos como cotizaciones, ¿ya?, que se realizaban. Pero esto era solamente para los trabajadores que tenían una cotización, que tenían un seguro. Y dejaba desprotegido a las otras personas que no tenían esta cotización y este seguro. Y después en Inglaterra, por ahí por el 1900, recién comienza a hablar y a introducirse el tema de la protección social para llegar a toda la familia, para llegar también a aquellas personas que no podían contribuir con una cotización o con un seguro. En Chile, en el año 1924, recién tenemos la primera ley con la creación de la Caja del Seguro Obrero, ¿ya? Y en Chile, América Latina, fue uno de los pioneros en el tema de la seguridad social. Por tanto, aquí les voy a mostrar un poco cómo está la seguridad social, los sistemas de previsión y la protección social dentro de este diagrama para que se entienda mejor, ¿ya? La protección social, el gran paraguas, de ahí tenemos la seguridad social con las políticas hacia la pobreza, también con las políticas sectoriales, y luego la salud y la previsión. Y la previsión siempre ligada a la seguridad social porque es uno de sus ejes, y de ahí nacen las pensiones de accidentes del trabajo, del sistema de AFP y el sistema del seguro de cesantía. Y dentro del sistema de pensiones están las pensiones no contributivas. Cuando uno habla de pensiones no contributivas, está hablando de las pensiones que da el Estado, ¿ya?, a la gente que no cotizó. Y cuando hablamos de pensiones contributivas, son las pensiones que se dan a las personas cuando han cotizado, ¿ya? Ahora bien, en Chile tenemos tres sistemas. Tenemos un sistema que es de las fuerzas armadas, ¿no es cierto?, y de orden, Capredena, DIPRECA, que tienen un sistema distinto.
tenemos el sistema de las antiguas cajas de previsión, un sistema de reparto, que hace muchos años, desde el 80, que no recibe más afiliados, porque ahí entran las AFP y todo el que entra a trabajar tiene que estar en una AFP. Por tanto, esta exposición se basa más que nada en el sistema de las AFP. La AFP, en estos momentos, está dando pensiones de invalidez. De invalidez a quienes tienen menos de 65 años de edad y mayores de 18 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que presenta algún grado, ¿no es cierto?, de discapacidad? Tiene que acudir a la AFP si tiene cotizaciones y ojalá vaya con algún documento que diga la patología que tiene. Si no va con un documento que dice la patología, no importa, igual le van a tomar el trámite, ¿ya? La Superintendencia de Pensiones dijo que no era obligación llevar algún documento, pero lo ideal es llevarlo, ¿ya? Porque muchas veces las personas no saben el nombre específico de la patología, o tienen muchas patologías y no solamente una. Y ahí se hace el trámite de pensión. Se toma la solicitud y luego esta solicitud pasa a una comisión médica, que no es COMPIN, se llama COMERE, Comisión Médica Regional. Y ahí los médicos evalúan esta discapacidad. Si es la discapacidad igual o superior al 50% y menor al 66,6%, van a otorgar una pensión de invalidez parcial. Y si es superior al 66,6%, va a ser invalidez total. Solamente las pensiones de invalidez parcial van a ser reevaluadas al tercer año. Las de invalidez total, no. Se reevalúan cada 3 años y tiene que hacerlo a través de la misma Comisión Médica Regional. Ahora, hay una diferencia cuando yo tengo un trabajo y soy dependiente a cuando estoy cesante por más de un año. Porque cuando yo tengo un trabajo y hago mis cotizaciones, mi empleador está cotizando para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Por lo tanto, si yo saco una pensión de invalidez, va a ser esa compañía de seguro que se va a encargar de colocar los dineros necesarios para que a mí todos los meses me paguen mi pensión. Pero si yo he dejado de cotizar hace muchos años o ya hace más de un año que no cotizo, la pensión de invalidez me la van a sacar de mis propios fondos previsionales que tengo en la cuenta de capitalización individual. Y cuando lleguen los 65 años, yo voy a tener que pensionarme por vejez. Eso es el trámite de la pensión de invalidez por la AFP. Ahora, como no todos tienen cotizaciones, o bien se acabaron los fondos, el Estado da una respuesta en lo que se considera su rol subsidiario. Y esta respuesta tiene que ver con otorgar pensiones básicas solidarias de invalidez a la gente que presenta este tipo de discapacidad igual o superior al 50%. Ahora bien, si la persona nunca ha cotizado, puede solicitar esta pensión básica solidaria de invalidez. Pero si ya ha cotizado y le sale una pensión muy pequeña, puede solicitar el aporte previsional solidario al Estado. ¿Para qué? Para que quede como si fuera una pensión básica, ¿ya? En este momento de 158.000 pesos. Pero para poder optar a estas pensiones básicas solidarias o a este aporte previsional solidario, la ley 20.255 plantea ciertos requisitos. Y uno de esos requisitos es
estar dentro del 60% de la población más vulnerable, ¿ya? Y demostrarlo a través del registro social de hogares. Ahora, el IPS también toma en cuenta un puntaje que saca a través del registro social de hogares, que es el puntaje de focalización previsional, ¿ya? Y eso tiene un corte. Entonces, aparte del registro social de hogares, el IPS que da los beneficios del Estado tiene otro puntaje de focalización previsional. Ahora, es muy importante saber que las pensiones básicas solidarias de invalidez también tienen la misma lógica de las pensiones por AFP. ¿En qué sentido? También se dan pensiones parciales y pensiones totales, ¿ya? Además, cuando yo estoy con la pensión de invalidez parcial solicitándola, la comisión médica me entrega un dictamen, ¿ya? Y me dice, ya, usted tiene un 45% solamente de discapacidad. Con eso yo no puedo tener una pensión. Entonces, la Comisión Médica Regional va a decirme a mí, en la parte superior derecha de este dictamen, una fecha de apelación. O sea que yo puedo presentar mayores antecedentes para ver si las otras enfermedades fueron consideradas. Y ahí me pueden aumentar el porcentaje de mi discapacidad para llegar a establecer ya sea el 50% o más allá del 66,6% para obtener la invalidez total. ¿Ya? Esa es una parte que se me había olvidado a mí en la exposición y que es muy importante, la parte de apelación al dictamen que hace la comisión médica. Pero está establecido por ley la fecha, así que yo no me puedo pasar de esa fecha para la apelación correspondiente. Por tanto, aquí hemos visto las pensiones básicas solidarias, que es la respuesta del Estado, y hemos visto el aporte previsional solidario en el caso de aumento de las pensiones. Este aporte previsional solidario también se puede otorgar a las pensiones de orfandad por invalidez, pero para mayores de 18 años. Muchas veces, cuando fallece el imponente, el cotizante de AFP, y deja a la familia, a la viuda y a sus hijos, las pensiones de orfandad son muy pequeñas, son de 30.000, de 45.000 pesos. Y ese monto puede ser aumentado, ¿no es cierto?, si esta pensión de orfandad es con invalidez para mayores de 18 años. Y se hace a través de este aporte previsional solidario, pero tienen que cumplir con los requisitos de la focalización. Y no tengo que estar ni en Capredena, ni en Dipreca, ni haber tenido, ¿no es cierto?, este tipo de afiliación a esos regímenes porque son incompatibles. Entonces ahí yo puedo elevarme a los 158.000 pesos, que es el monto actual de la pensión básica solidaria, como aporte con el aumento. Además de estos beneficios que son dados a través de la ley 20.255, está el subsidio por discapacidad mental. Y este subsidio por discapacidad mental se da a los menores de 18 años que tienen esta discapacidad de tipo mental y no física, solamente mental, ¿ya? Y aquí, ¿quién va a evaluar si corresponde o no? Es COMPIN, es la Comisión Médica Preventiva de Invalidez. Y este trámite se realiza en la municipalidad, ¿ya? De la municipalidad se deriva a COMPIN evalúa, y la persona también tiene que cumplir el puntaje de focalización para poder acceder ese menor al beneficio. En este momento, el subsidio por discapacidad mental es de 73.282 pesos. Es subsidio, no es pensión, por eso que es tan bajo en relación a la pensión básica, que son los 158.000 pesos que vimos recién, ¿ya? Entonces,
Este subsidio también está para las personas, para los niños fundamentalmente, para los menores de 18 años de edad que sufran esta discapacidad mental. Y dentro de lo mismo tenemos también un programa de atención domiciliaria a las personas con discapacidad severa. Este programa, más conocido como el estipendio, se otorga a las cuidadoras o cuidadores de las personas con discapacidad severa. Y esto está a cargo de los CEFAM, son con cupos limitados. No es como las pensiones básicas solidarias o los aportes. Aquí es muy poco el presupuesto que hay y el estipendio es de 29.000 pesos y fracción, ¿ya? Esa sería, en general, lo que nosotros podemos ver en cuanto a lo que existe en materia de protección social en Chile, en cuanto a los beneficios previsionales de pensiones y también de la respuesta que da el Estado con estos subsidios. Esa es como la primera parte, ¿no es cierto?, de la exposición. Y ahora viene la segunda parte de la exposición en relación a la reforma previsional, este proyecto que envió el presidente Piñera en relación a las pensiones. Pero yo lo voy a enfocar más que nada en el área de la discapacidad. Bueno, contarles que, sabido es de todos, ¿verdad? Se trata de que los empleadores coticen un 6%, ¿ya?, para mejorar el sistema de pensiones. Yo aquí quiero hacerles una observación. Antes de 1980, los empleadores sí cotizaban para el sistema de reparto. E incluso llegaron a cotizar cifras excesivas de hasta un 40%. Cuando vino la reforma previsional con la creación de las AFP, se eliminó que los empleadores, ¿no es cierto?, cotizaran, porque solamente se dijo que tenían que cotizar los trabajadores. Frente a la baja de las pensiones, se da a conocer esta nueva fórmula, que es que los empleadores coticen, este 6%. Pero esta cotización va a ser gradual. No es que el empleador de un día para otro vaya a cotizar el 6%, sino que van a pasar 11 años, va a ser en forma gradual para que ellos puedan cotizar este 6%. Y este incremento en las cotizaciones, como lo fija el proyecto, es 3% va a ser incorporado a la cuenta individual, o sea, va a ir hacia la cotización del trabajador, y un 3% va a ir a un programa de ahorro colectivo. Y de este 3%, un 0.2 va a ir a un seguro de la dependencia. Y ahora les voy a explicar en qué consiste este seguro y cuál es, como dicen por ahí, la letra chica del seguro. Bueno, este 6% va a ser administrado por una entidad pública, ya es como el tercer o cuarto nombre que le entregan a la entidad pública, pero ahora el último nombre es Agencia Técnica de Seguridad Social, ¿ya? Es así como fue en el último proyecto que se envió. Y esta Agencia Técnica de Seguridad Social va, ¿no es cierto?, a administrar este 6%. En esta reforma nos dicen que va a haber un aumento en el monto de las pensiones. Para los actuales pensionados, ya sean de vejez, de invalidez, así lo indica el proyecto. Lo que salga del Congreso ya es otra cosa, pero yo tengo aquí el deber de informarles cómo está. Dice que los hombres van a aumentar en 2 UF su pensión, siempre y cuando tengan 12 años de cotización. Y las mujeres aumentarían en un 2,7 UFs, que serían alrededor de unos 79.000 pesos, siempre y cuando tengan 8 años de cotización. Menos de ese tiempo que tenga un pensionado, no va a poder optar a este aumento. Ese es el piso mínimo que se colocó para que se aumenten, ¿no es cierto?, las pensiones, tanto de la mujer como del hombre.
Aquí, indudablemente que es mayor el porcentaje que se va a aumentar para las mujeres en 2,7 UF que en los hombres, y se pide una menor cantidad de años, puesto que las mujeres somos las que menos cotizamos debido, ¿no es cierto?, a nuestros diversos roles y que muchas veces las mujeres no pueden cotizar, no pueden entrar al mundo laboral, y un dato no menor es el 30% de empleo informal que hay en nuestro país, que es una cifra alarmante. Entonces eso lleva a que las personas no coticen. Se está entonces solicitando esto como un aumento de pensión. Ahora, para los futuros pensionados, aumenta el requisito. Al hombre ya se le están pidiendo 15 años de cotizaciones y a la mujer 10 años de cotizaciones, ¿ya? Entonces, la verdad es que uno dice 15 años, no es tanto, pero en nuestro país 15 años de cotizaciones sí, es mucho dentro de lo que es la administradora de fondos de pensiones. Ahí se aumentarían entonces las pensiones. Ahora bien, con ese 0,2% que va destinado al seguro de la dependencia, tenemos dos escenarios. Primero, este seguro que se pretende otorgar es para la dependencia funcional severa y está dirigido a las personas de 65 años y más, ¿ya? O sea, adultos mayores en situación de que no puedan, ¿no es cierto?, desenvolverse o tengan esta dependencia funcional severa. Para las personas que cotizan, ¿ya?, se exigirán 5 años de cotización a este seguro con esta nueva ley en el caso de los hombres y 4 años en el caso de las mujeres. O sea, no es que se dicte la ley e inmediatamente las personas tengan este seguro, ¿ya?, sino que se va a exigir esos requisitos. Y se va a establecer que este seguro a la dependencia tenga un mínimo de 3 UF. 3 UF en estos momentos son alrededor de 90.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa para las personas que no cotizan? Para las personas que van a tener estas pensiones básicas solidarias, que suman alrededor de 1.700.000 personas. Bueno, a ellos se les va a entregar un subsidio a la dependencia, y que va a estar en directa relación con la focalización en que se encuentran en el registro social de hogar. Vale decir, si mi grupo familiar o la persona está dentro del 40% más vulnerable, va a obtener 80.000 pesos de subsidio que van a estar dentro de la liquidación de pago de esta pensión básica solidaria. Si la persona tiene, si está dentro del tramo del 50 al 60% más vulnerable, ya van a ser 70.000 pesos de subsidio. Y si esta persona está dentro del tramo del 70 al 80, va a bajar a 60.000 pesos de subsidio. Ese es el proyecto que actualmente está en el Congreso. Vimos lo del aumento de las pensiones, vimos lo del seguro a la dependencia, y ahora les voy a hablar acerca del aumento a las pensiones básicas solidarias. Si se llega a aprobar esta reforma, el gobierno dice que va a aumentar todas las pensiones de invalidez y de vejez, las solidarias, en 177.000 pesos. Hay que recordar que uno de los planteamientos que hizo el presidente Piñera fue que ningún adulto mayor iba a recibir una pensión inferior a la línea de la pobreza. Y la línea de la pobreza actualmente está en 176.323 pesos. Por lo tanto, al subir las pensiones a 177.000 pesos en todos los grupos de edades, vamos a quedar por sobre la línea de la pobreza y va a cumplir con la promesa establecida. Pero si nosotros vemos bien este cuadro, podemos darnos cuenta que
el ingreso, el salario mínimo está en 326.500 pesos. Aún cuando suba la pensión básica solidaria a 177.000 pesos, hay una diferencia de 149.500 pesos, que no es menor. O sea, vamos a estar por sobre la línea de la pobreza con 700 pesos aproximadamente, de lo que nos indica la línea. Y eso indudablemente que es insuficiente. Ahora, si no se aprobara, si se dejara sin acción este proyecto de ley, igual se establece que a contar de enero, porque eso está en materia está en la ley, a contar de enero del próximo año, igual las pensiones básicas solidarias tendrían que subir, pero lo van a hacer por tramos, como están establecidas hasta ahora. Si ustedes ven en el cuadro, sale ahí el monto de la PBS a marzo del 2021, en la cual encontramos que las pensiones de invalidez y hasta los 74 años están en 158.000 pesos las básicas solidarias, y después suben de 75 años y más a 169. Entonces lo que se va a subir de 169 a 177.000 pesos es bastante menor, no es tan considerable. Pero esto es lo que se pretende lograr por parte del gobierno en esta materia de reforma previsional. Bueno, resumiendo, antes de los 18 años, si algún menor presenta algún grado de discapacidad mental, puede acudir a la municipalidad y solicitar, ¿no es cierto?, este subsidio, que está íntimamente ligado a la focalización. O sea, no es para todos, está, ¿no es cierto?, con estos requisitos. Si la persona está entre 18 a 65 años y tiene cotizaciones en la AFP, podría solicitar su pensión de invalidez. Y si no tiene cotizaciones, puede solicitar la pensión básica solidaria de invalidez. Cuando tiene 65 años y más, la pensión básica solidaria de invalidez se vuelve pensión de vejez, y el afiliado de la AFP que tiene esta pensión de invalidez tiene que comenzar a hacer el trámite de la pensión de vejez por la misma AFP. Ahora le doy espacio a la profesora Porto para que nos hable acerca del elemento jurídico en cuanto a que una persona pueda cobrar, ¿ya?, este tipo de pensiones o subsidios en las diferentes instancias a las cuales yo me he referido. Después nos vemos entonces en las preguntas. Voy a dejar de compartir para que la profesora Porto comience su exposición. Bien, muchas gracias, Marlene. Primero, un saludo a todos y a todas los participantes en esta interesante actividad, y las gracias también a los organizadores por haberme invitado a poder, ¿cierto?, realizar un aporte. La verdad es que me parece muy interesante cuando Kiara dice: nosotros hemos dado un concepto distinto a esto, ¿cierto?, de la capacidad. ¿Ya? Entonces ustedes dan un concepto bien tratante, que a mí me parece muy adecuado. En el derecho, lamentablemente, no está este lenguaje. Entonces todavía se habla de capaces o incapaces. Ni siquiera, ¿cierto?, discapacitados o situaciones de capacidad diferente, como ha evolucionado nuestro lenguaje más social, ¿cierto? Todavía hablamos de capaces e incapaces, pero con una diferencia a propósito de que, ¿cierto?, la invalidez, por ejemplo, que no tenga que ver con las facultades mentales de las personas, para el derecho no es ninguna incapacidad. Esas personas son absolutamente capaces para ejercer sus derechos, porque tienen sus facultades mentales, ¿cierto?, compatibles con una voluntad que ellos pueden manifestar como exige el derecho de manera libre y espontánea. Por eso una persona que esté postrada en su cama, pero que tenga, ¿cierto?, su voluntad, que tenga sus facultades mentales sanas, es absolutamente capaz, ¿ya? Y necesita, para actuar en el mundo del derecho,
que el derecho se traslade, ¿cierto?, a su domicilio, y el notario tendrá que ir donde está para que pueda, ¿cierto?, validar algún trámite o alguna gestión. Por lo tanto, cuando hablamos de las pensiones que nos dice, ¿cierto?, nuestra colega, estamos hablando de beneficios económicos que los recibe el propio beneficiario, ¿cierto?, cuando es absolutamente capaz desde el punto de vista del derecho. Pero hay determinadas incapacidades que están diagnosticadas desde lo médico, que significan para el derecho incapacidad de actuar por sí mismo. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que es la discapacidad mental, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que el derecho llama el demente. Y si ustedes se fijan, es un término bastante maltratante, porque no necesariamente, ¿cierto?, estamos en la situación de la demencia, pero esta clasificación viene de mediados de 1800. Por lo tanto, ese era el lenguaje, ¿cierto?, de la época, y eso no se ha modificado. Entonces todavía se habla del demente, como aquella persona incapaz que no puede actuar en el mundo del derecho, sino representado. Entonces ahí distinguimos si son menores de edad, estas personas que no tienen sus facultades mentales, ¿cierto?, sanas. Estamos hablando de que son siempre representados por sus padres o sus madres, porque ellos tienen respecto de ellos una facultad que se llama patria potestad. Y fíjense ustedes que entregado este subsidio, ¿cierto?, o esta pensión, como decía la colega, por el municipio, no es, ¿cierto?, el beneficiario quien recibe, sino que es su representante legal. Y en este caso, ¿cierto?, su padre o su madre. Pero aun cuando estemos hablando de un beneficio económico que no tenga que ver con la discapacidad o el deterioro cognitivo de un menor de edad, de todas maneras, sus padres son quienes los representan. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de pensiones de alimento, que no tienen que ver con las pensiones que estamos hablando, pero tienen que ver, ¿cierto?, con un beneficio económico para un menor de edad, representa los derechos de este menor de edad su padre o su madre, ¿ya? Ahora, cuando actuamos en el mundo del derecho, nosotros debemos ser absolutamente capaces desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista intelectual. Debe quedar fehacientemente claro que estamos manifestando nuestra voluntad de manera libre y espontánea. Entonces, muchas veces los beneficios, ¿cierto?, que tienen que ver con pensiones de invalidez, se refieren a invalidez por causas, ¿cierto?, asociadas a deterioros cognitivos, sobre todo en adultos mayores, ¿ya? Entonces estos adultos mayores progresivamente pueden, porque no todo, ¿cierto?, les afecta, pero pueden presentar un deterioro cognitivo que no les permita actuar en el mundo del derecho. Por lo tanto, ellos necesitan, ¿cierto?, a una persona que ejerza estos derechos en su representación. Entonces, para poder cobrar este beneficio económico que se le dio a esta persona, ¿cierto?, y esta persona, además de la invalidez, por ejemplo, o además de la vejez, quedó en un estado, ¿cierto?, de demencia, ya ella no lo puede cobrar. Por lo tanto, la institución pagadora va a requerir que lo cobre un tercero. Pero no es cualquier tercero, como en el caso de los menores de edad, que son los padres o las madres, sino que es un tercero que el juez civil ha debido nombrar curador de bienes, ¿ya? Entonces, la curaduría de bienes para un adulto que no está en capacidad mental para ejercer derechos es una sentencia judicial. Esa acción la solicita generalmente el pariente más cercano. Y ahí ayer conversábamos con Marlene cuando estábamos, ¿cierto?, preparando esta exposición. Desde el trabajo social se orienta a las personas para que vayan a la corporación, ¿ya? Porque ahí están los abogados gratuitos, ¿cierto?, que asumen estas causas para las personas que no tienen recursos.
es una sorpresa para esta hija o para este hijo o para esta nieta, para esta persona que quiere hacerse cargo de su abuela, de su madre, de su padre, que está en esta situación, escuchar del abogado que tiene que demandarlo. Entonces dice, pero yo no quiero demandarlo, yo lo que quiero es cobrar su pensión para poder, ¿cierto?, administrar sus recursos y poder solventar el costo de sus necesidades básicas. Pero el juicio por interdicción es un juicio en que se va a demostrar que una persona es incapaz para el derecho. El derecho dice que todos somos capaces, salvo los que la ley señala que no lo son. Y cuando perdemos esa capacidad, debe ser declarado por un juez en una sentencia. Entonces, ¿qué hago yo como hija, con mi madre, ¿cierto?, anciana, con facultades mentales perturbadas, beneficiaria de una pensión? Presento, ¿cierto?, con patrocinio de abogado ante el tribunal, primero en la corte, eso va a distribución, ¿cierto?, pero llega a un tribunal civil, una demanda por interdicción por demencia. En esa misma demanda yo me propongo como curadora de sus bienes, que se me nombre a mí. Y en esa misma demanda yo propongo a un abogado que represente los intereses de mi madre. Y ese abogado es un curador ad litem, que lo puedo proponer yo con nombre y apellido, algún colega que yo conozca, ¿cierto? O el juez puede decir, no, este abogado que propone la parte no, vaya al abogado de turno, o puede nombrar el juez a otro abogado. El curador ad litem es el abogado que defiende los intereses de los incapaces en juicio. Entonces, en el fondo, ¿qué va a hacer? Va a representar a mi madre, porque yo estoy diciendo que ella es una incapaz absoluta y por eso yo quiero administrar sus bienes. Entonces, mal el juez podría decir, venga el incapaz a nombrar un abogado, ¿cierto? Entonces, ¿cierto?, se inicia este trámite y hay, luego de recibida la demanda, de contestada por el curador ad litem, se hace un extracto y se publica en el diario, un diario de circulación nacional, donde se cita audiencia de parientes, que es un trámite esencial en las causas que dicen relación con derechos de terceros, porque podría, ¿cierto?, ser un interés mío comparecer mis hermanas y decir, mi mamá está postrada, pero sus facultades mentales no están, ¿cierto?, deterioradas, y ella no desea que quien se nombra curador lo sea, porque en realidad ni siquiera vive con ella, ¿ya? Otra estrategia que están usando los jueces hoy día es un medio de prueba que se llama inspección personal del tribunal. Independiente que yo voy a presentar el certificado médico que acredita, ¿cierto?, esta situación de mi madre, que voy a presentar los certificados que acreditan su beneficio económico, el juez podría determinar lo que se llama inspección personal del tribunal. Y eso significa que el juez se desplaza al domicilio donde está esta persona y constata en primera persona si es así o no este grado, ¿cierto?, de invalidez. Si todo es como lo presenta el demandante, que en este caso es el que solicita ese nombre curador, la sentencia va a ser favorable. Y esta sentencia también luego es revisada por funcionario judicial especial para ver que se haya hecho todo conforme a derecho, porque estamos privando a una persona de un atributo que el derecho reconoce, que es la capacidad, y pierde todo, ¿cierto?, esta legitimidad para actuar por sí misma en el ámbito de los derechos, ¿cierto?, y deberes, y es siempre representado por otro o por otra, lo que es algo, ¿cierto?, muy, pero muy trascendente, ¿ya? Entonces, dictada esa sentencia, el curador es quien cobra el beneficio y tiene la obligación de, ¿cierto?, distribuir, generar este beneficio en favor del titular, porque no lo recibe para sí, es en el fondo un intermediario que lo hace, ¿ya? Entonces, eso es a propósito de la discapacidad que tiene que ver con lo mental, porque lo físico tiene que ver con dificultades de desplazamiento, y esa persona nunca pierde la capacidad para el derecho si sus facultades mentales no están perturbadas, ¿ya? Los niños y niñas no es que sean, ¿cierto?, absolutamente incapaces, siempre lo son, dice el derecho, cuando son impúberes.
Después hablamos de que son relativamente incapaces, ¿cierto?, cuando son menores adultos, pero cuando se trata de cobrar beneficios económicos, están representados por sus padres y sus madres, porque eso tiene que ver con una facultad que se llama patria potestad, que nuestro legislador lo define como la facultad, el derecho que tienen los padres y las madres para administrar los bienes de los hijos no emancipados y de los hijos que están por nacer. Por lo tanto, este hijo no emancipado es este hijo dependiente. Y el principal hecho que pone fin a la patria potestad es el cumplimiento de la mayoría de edad. Por lo tanto, ¿cierto?, por eso son los padres y las madres los legitimados activos para administrar, para cobrar, ¿cierto?, y para generar lo que dice relación con la inversión de estos beneficios. También a propósito de las pensiones de alimentos, que no es una pensión en el ámbito, ¿cierto?, de Marlene, pero no está de más decirlo para que podamos educar a las personas. Muchos titulares que representan a los hijos dicen: yo no voy a pedir pensión, porque yo lo voy a solventar, porque yo, pero el beneficio es para los niños. No es para el adulto que los representa. Y lo mismo acá. Alguien podría decir: yo no voy a ir al municipio a pedir pensión porque encuentro que esto aquí, acá, etc. El beneficio no es para el solicitante, el beneficio es para la persona que tiene, ¿cierto?, la condición que el Estado quiere, ¿cierto?, proteger. En nuestro ordenamiento jurídico civil, la protección de lo que el derecho llama los incapaces es uno de los principios de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no les son indiferentes, pero tampoco es, ¿cierto?, una situación que podamos determinar nosotros a nuestro arbitrio quién es incapaz y quién no es incapaz, ¿cierto?, para el derecho, porque se presume que la capacidad existe, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de esta capacidad a propósito de ejercer derechos, es lo que se llama la capacidad de ejercicio. Y eso la tienen solo las personas, ¿cierto?, que no están afectas a la demencia, a la sordomudez sin poder darse a entender por ningún medio, ¿cierto?, y que no son impúberes. Los demás podrían estar en una situación de relativa incapacidad, ¿cierto?, pero de lo contrario somos absolutamente capaces. Ahora, el derecho también reconoce otra capacidad que es inherente a todos los seres humanos, y esa es la capacidad de goce. Nadie carece de esa capacidad, porque esa capacidad tiene que ver con la titularidad, ¿cierto?, para poder tener derechos. Una cosa es tener derechos, y eso lo tenemos todos y todas, y otra cosa es poder ejercerlos por nosotros mismos, y esa es la capacidad de ejercicio. Entonces es interesante hacer este cruce a propósito, ¿cierto?, de lo que es la seguridad social y los conceptos de invalidez, los conceptos de incapacidad, los conceptos, ¿cierto?, que dicen relación con quién es el beneficiario de una pensión asistencial o de una pensión, ¿cierto?, que tenga que ver por incapacidad. La incapacidad en términos médicos, cuando nos dice la profesora, ¿cierto?, 66% hacia arriba, total o menos, ¿cierto?, y se evalúa, estamos hablando de una incapacidad física. Pero cuando hablamos de incapacidad mental, para el derecho, ¿cierto?, hablamos de una persona que no puede autodeterminarse, que no puede actuar en el mundo del derecho, sino solo representada. Por eso esa pensión tiene que recibirla el que lo representa legalmente, y ese es el curador. Pero el curador debe ser nombrado judicialmente. De lo contrario, no hay, ¿cierto?, esta legitimación para hacerlo. En este trámite de interdicción, el juez, antes de dictar sentencia definitiva, dicta una resolución provisoria. Con esa resolución provisoria en que podría decir que Gustavo, ¿cierto?, está tramitando y provisoriamente se lo nombra curador, él ya está habilitado para cobrar el beneficio en representación, ¿cierto?, del beneficiario. Eso, Marlene, sería mi aporte para que podamos después dejar espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Después yo pienso que en las preguntas podríamos ver la parte más práctica
a lo mejor para el cobro, aunque Cecilia ya lo expuso, pero también el rol del trabajador social para poder otorgar estos poderes cuando hay una discapacidad física, se puede hacer en las oficinas, pero no en la AFP, que para todo pide poderes notariales. Quizás eso podrían preguntarlo para que quedara más específico y más práctico, ¿ya? En los Claro. diferentes sistemas. Bueno, estimada Kiara, con esto nosotros hacemos la finalización de la presentación y estamos llanas a responder las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Por el momento yo no he recibido ninguna pregunta, así que si quieren hacer preguntas ahora, en el momento, el micrófono es de cada persona, no hay ningún problema. Está todo claro, parece. Ah, no, ahí hay una. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede? Por supuesto. Hola, buenas noches a todos. Hola, profe Marlene. Hola, profe Cecilia. Oh, Hola. Profesora Cecilia, a mí me confundí ahí en el camino, no me quedó claro el concepto de patria potestad. Ya. Los padres, respecto de los hijos, tienen derechos y deberes que están consagrados, ¿cierto?, en nuestras normas jurídicas. Tienen el deber de alimentarlos, tienen el deber de educarlos, ¿cierto? Pero también tienen algunos derechos. Un derecho que tienen los padres respecto de los hijos es el ejercicio de la patria potestad. Y la patria potestad consiste en administrar los bienes de sus hijos no emancipados y del que está por nacer. Entonces tú tienes 17 años, tú tienes 15 años, tú tienes 14 años y tu abuela te regala una casa. Tus padres van a ser quienes administren ese bien mientras tú seas menor de edad, porque tú estás bajo la patria potestad de ellos. Siendo mayor de 15, tú puedes administrar solo el dinero que percibas si trabajas de acuerdo al ordenamiento jurídico que permite en Chile, lamentablemente, el trabajo de menores de edad. Y ese ingreso que tú recibes se va a llamar, para términos del derecho, el peculio profesional del hijo. ¿Ya? Ese dinero tú sí lo administras tú. Los padres no tienen facultad para administrar ese dinero, pero todo lo que diga relación con tus bienes, siendo tú menor de edad, es una facultad de los padres ejercer la patria potestad. Gracias, profe. De nada. Alguien preguntó, si lo vi en el chat, no sé si lo respondo, Patricio, ¿sí? Sí, ya. profesora. Alguien dice, ¿es lo mismo que tutela? Ya, pongan atención. En Chile hay una institución genérica que se llama las guardas. Las guardas tienen relación con las tutelas y con las curatelas. Y ahí hablamos de tutores y curadores. En el caso de los curadores, por ejemplo, estábamos hablando de curador de bienes para este cierto adulto mayor que no era autovalente desde el punto de vista psíquico o psiquiátrico para cobrar su pensión. Un curador administra los bienes. Los tutores son propiamente nombrados, ¿cierto?, por el juez de familia respecto de menores de edad. Y el tutor tiene facultades no solo en relación a los bienes, no ese es el énfasis, sino que el énfasis tiene que ver con la crianza y con la educación de este menor de edad. Antiguamente se decía tuición respecto de los padres y madres, tenían la tuición de los hijos. Hoy día ese término tuición no existe. Ese término hoy día se llama cuidado personal. Pero eso no significa que han desaparecido los tutores, que se le nombran, ¿cierto?, a menores de edad por el juez de familia cuando carecen de su padre o de su madre, o de otro adulto que pueda ejercer su cuidado personal. Y no siempre carecen de padre o madre porque el padre o madre esté fallecido. También podría estar inhabilitado,
supongamos, lo maltrataron gravemente, lo abandonaron, se consideró que era pernicioso, ¿cierto?, la permanencia de ellos con los niños. Y ahí estamos en esa figura, ¿cierto?, de un tutor. Entonces, tutores y curadores pertenecen a esta institución que se llama genéricamente las guardas. ¿Ya? Yo quisiera hablar un poco acerca de trabajo social en este tema que me parece relevante. Hay un beneficio que otorga la municipalidad, que es el subsidio familiar, ¿ya? Y existe un subsidio familiar duplo en el caso de los menores con algún tipo de discapacidad. Y cuando uno tiene que visar el pago de ciertos beneficios, muchas veces la madre es la que hace el trámite, por lo general. Pero no siempre vive con los hijos, hay excepciones. Y llegan los padres a reclamar que ellos están con los hijos y no la madre. Entonces, en ese tipo de situaciones, nosotros suspendemos los pagos y aplicamos lo que en estos momentos está diciendo la profesora Puerto, que es quién tiene el cuidado personal. Porque al estar los padres en esta figura de que uno dice que sí, otro dice que no, después aparece la abuela diciendo que ella tiene los niños a cargo, y uno la verdad es que ahora en pandemia no podemos salir a hacer visitas a terreno, ahí se hace el trámite, ¿no es cierto?, del cuidado personal, y los tribunales incluso están haciendo todo vía Zoom. A veces tenemos que prender la cámara también y hacer videollamados para poder ver con antecedente, con el registro social de hogares, con la observación, a quién podemos pagar esos dineros, porque la verdad es que los trámites tampoco son tan cortos, los trámites son largos. La interdicción es un trámite largo, pero nosotras y nosotros como trabajadores sociales podemos evaluar la situación, dar algún poder provisorio mientras eso esté en trámite y así la persona pueda percibir los beneficios. A ver, tengo una pregunta, no sé, Patricio, tú eres el que Sí, está coordinando. profesora, hay dos preguntas. Una pregunta de Javiera, por si la puede responder. Ya, aquí dice a ver, Javiera, dice, cuando una persona con discapacidad física requiere de cuidados y la familia no quiere hacerse cargo, ¿qué puede hacer dicha persona? Sí, nos ha tocado casos en que por lo general son adultos mayores más que nada, que están postrados, están solitos, y hay una vecina o alguien les cobra la pensión, pero la familia no se hace cargo. Nosotros ahí tomamos contacto con el CEFAM, con la trabajadora social del CEFAM, y ella a su vez remite muchas veces los antecedentes al tribunal para exigir, ¿no es cierto?, a los hijos, se hace toda una investigación, quiénes son los hijos, dónde viven y poder demandarlos también. Ahora, hay una experiencia que a mí me quedó, pero muy grabada en la memoria, que fue una vez cuando acudí al Hogar de Cristo. Y le pregunté a las personas por qué estaban ahí, y había una que no tenía mayores familiares. Y hicimos una indagación con registro civil y dimos con la hija. Bueno, la hija fue citada a nuestra oficina, le dijimos que tenía que hacerse cargo del padre, y la hija, me acuerdo que me dijo, me voy a hacer cargo de mi padre, voy a velar por él, pero él fue un mal padre, fue un hombre que no se preocupó de nosotros, pero yo voy a hacerme cargo. Si ella no hubiese querido hacerse cargo, igual nosotros hubiéramos tenido que ejercer una demanda en contra de ella, porque la ley establece también, y en eso Cecilia puede aportar, de que uno también puede demandar a los hijos en función de los cuidados del padre. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? En la práctica, por lo general, las personas mayores son muy pocas las de que demandan a sus hijos porque están ellos postrados y dependen, por lo general, de la ayuda de los vecinos. Cuando la situación escala a mayores, ahí interviene CEFAM y ahí interviene SENAMA también para poder colocar estas demandas.
pero por lo general los hijos no tienen un comportamiento, no todos, sino que estoy viendo la casuística, como deberían ser, ¿ya? Pero también eso también depende de las historias familiares que hay detrás. Pero la ley sí tiene para obligarlos, pero lamentablemente en estos momentos todo es mucho más lento en pandemia. Profesora, antes de pasar a la pregunta de Genoveva, Alexandra hizo una pregunta dentro de su misma respuesta, que vendría siendo si esa persona no tiene hijos ni hijas. Ya, ahí si esa persona está sin ningún familiar, ninguna red de apoyo, ahí muchas veces estas personas pasan al hospital, ¿ya? Porque están enfermas, están postradas, y luego es la trabajadora social del hospital, y si no alcanza a ir al hospital, al CEFAN, junto con nosotros, quien se ve la disponibilidad de algún ELEAM, de un establecimiento de larga estadía. Ahora, estos ELEAM también dependen mucho de cuánto cobran, porque en Chile no existe una política pública hacia las personas mayores, porque también estamos en un cambio de adulto mayor a personas mayores, para poder ir en pos de salvaguardar sus derechos, ¿ya? Existen ELEAM, pero por lo general los ELEAM que no están acreditados, no están certificados, son algunos los que reciben a estas personas mayores, pero siempre las colegas de los hospitales o del CEFAM tienen algunos contactos como para poder ubicar a esa persona que se encuentra en riesgo de su salud. Profesora Marlene, pasando a la pregunta de Genoveva, ella señala que las enfermedades de carácter terminal pueden ser motivos para optar a la pensión por discapacidad, por ejemplo, leucemia mieloide crónica, por así decir. Después nuevamente escribe un mensaje y dice: quería decir si las enfermedades terminales pueden ser motivo para optar a la pensión de invalidez y aquello que explico. Sí, las pensiones terminales, sí, de hecho yo les voy a contar algunos casos que han pasado. Hay gente con cáncer que le rechazan las licencias médicas, y hay gente que está haciendo la pensión de invalidez por la AFP, y a veces salen con esta evaluación de la comisión médica desfavorable. Entonces ahí hay que apelar, y ahí se tiene que hacer la pensión de invalidez, ¿ya? Y si la comisión médica no la quiere aceptar, están las instancias de apelación. Se puede hacer, eso se puede hacer, está contemplado en la ley. Profesora, Genoveva ahí está escribiendo, desde el ámbito jurídico también. ¿En qué sentido? Hola, mejor voy a abrir el micrófono para expresarme mejor. En este sentido, ya me quedó claro lo que explicó recientemente la profesora Marlene, pero desde el ámbito jurídico, en el caso de que las apelaciones fuesen rechazadas, ¿qué instancia jurídica puede optar para optar a la pensión por invalidez, por la enfermedad terminal, por así decirlo? Ya que las apelaciones son reiterativamente anuladas o rechazadas. Ya, lo que pasa es que ahí en ese caso, ¿cierto? Estamos con las normas del servicio y, ¿cierto? Estas apelaciones rechazadas, ¿cierto? Se agotan en el servicio. Por lo tanto, si la persona quisiera verlo por otra vía judicial, tendría que interponer un recurso, que no tiene que ver, ¿cierto?, con seguir apelando al servicio, porque la verdad es que se rechaza, ¿cierto?, ahí apela, y si de nuevo se confirma esa apelación, se agota en el servicio. Por lo tanto, esta persona tendría que interponer, por ejemplo, un recurso u otra acción judicial, digamos, pero no en la misma institución. Ahora entiendo, muchas gracias. Profesoras, Maite tiene una pregunta. Dice: sucede que yo estoy en la AFP Modelo, pero recibo pensión de sobrevivencia por parte de la AFP Provida. En este caso, ¿una puede consultar a la pensión básica o postular, perdón, a la pensión básica solidaria de invalidez aunque reciba esta otra pensión? Creo que mi pregunta va si es que por el hecho de tener una pensión podría tener otra. Encuentro excelente todas las preguntas, y sobre todo esta de Maite. Claro, aquí lo que opera Maite es el aporte previsional solidario de invalidez, vale decir,
usted ya tiene una pensión de sobrevivencia por invalidez, ¿o no? Porque si es por invalidez después de los 24 años, ¿no es cierto?, usted puede optar al aporte previsional solidario, o sea, a subir esa pensión al monto de los 158.000 pesos que es ahora y que después va a ser de los 177. Tiene ¿Ya? de orfandad, Marlene, porque dice que es por sobrevivencia, por Claro, familiar fallecido. sí, pero esa orfandad, ¿es por invalidez o es orfandad por edad? Esa es mi duda. Invalidez. Ya. Entonces, si es por invalidez, tiene que hacer el aporte previsional solidario de invalidez. No es otra pensión, sino que la que ya tiene se complementa con este aporte para quedar en el monto de una pensión mínima que sería de los 158.000 pesos. Pero tiene que tener, acuérdense, más allá del igual o superior al 50% y estar dentro del 60% de menores ingresos. No sé si quedarán más preguntas. Recuerden, no hay malas preguntas. Lo peor es quedarse con las dudas. Yo tengo otra pregunta también. ¿Qué pasará también si esa persona que, por así decirlo, que está afectado por una enfermedad terminal fallece y es como parecía la pregunta anterior y quedan vivas sus familiares, su esposa y sus hijas? ¿El procedimiento del cual usted explicó para la cobranza de esa pensión también sigue siendo los mismos pasos o también tienen que acreditar de que la persona falleció por una enfermedad terminal y todo lo demás? Ya, mira, cuando una persona fallece por cualquier motivo, comienzan las pensiones de sobrevivencia siempre y cuando hayan hijos menores, ¿no es cierto?, de 24 años, o si hay algún hijo inválido, ahí no importa la edad, si hay cónyuge sobreviviente o si hay, ¿no es cierto?, madre de hijos que no sean de filiación matrimonial. Si existe alguno de estos beneficiarios, se va a otorgar una pensión. Si no existen estos beneficiarios y solamente existen hijos mayores de 24 años sin derecho a pensión de orfandad, se va a repartir a través de una herencia. Pero si existen beneficiarios de pensión, se va a seguir dando estas pensiones hasta que terminen con las causales, vale decir que los hijos cumplan los mayores, si tienen orfandad hasta los 24 años, o si fallece la viuda, ¿no es cierto?, ahí se pueden retirar estos valores. Entonces, cuando hay beneficiarios de sobrevivencia, se tienen que pagar las pensiones. Cuando no hay beneficiarios de sobrevivencia, se retira como fondo de herencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, quería agradecer a las personas que participaron en esta sección de preguntas, ya que enriquece mucho más el conocimiento y lo hace de mejor manera toda la entrega de lo que están haciendo las profesoras. Y además de eso se transforma en un conocimiento mucho más colectivo. Así que ahora quisiera darle el paso a Kiara. Respondiendo a esa pregunta al tiro, la grabación será subida a nuestro canal de YouTube, el cual es en Multidiversos, y a nuestra página web, que es multidiversos.org. Yo quedé con una duda con lo que me preguntó Maite. Vuelvo a dar la información. Si la persona tiene una orfandad por invalidez, o sea, la persona que recibe el beneficio de orfandad tiene la invalidez y es mayor a 18, podemos hacer el aporte. Pero si esa persona tiene una orfandad normal,
y sin invalidez y es mayor a 24 años, también podemos hacer el aporte. Así que, Maite, si necesitas mayor orientación, me escribes por favor al correo de la universidad con tu RUT y ahí podemos verlo el caso 100%. Ok, muchísimas gracias. De verdad. Profesoras, buenas tardes, ¿me escuchó? Sí, sí. Me gustaría hacer una consulta que me acaba de surgir. ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, cuando hay una persona con una discapacidad y el hijo o hija desea hacerse cargo desde que cumple la mayoría de edad de su padre o madre con dicha discapacidad. Ahí hay que tener en consideración lo que les hablaba la profesora Porto, o sea, si la persona es totalmente capaz, a no ser que tenga un problema, ¿no es cierto?, de tipo cognitivo o mental, Sí. que ya, si tiene ese problema, hay que hacer el nombramiento del curador a través de lo que es el trámite de interdicción. Si solamente es una discapacidad física, se hace un poder que no tiene que ver con declararlo interdicto. Pero si ya está con sus facultades mentales, ¿no es cierto?, que no están bien, ahí hay que hacer el proceso de interdicción. Ahora bien, si él solamente tiene una pensión y nada más, no tiene mayores bienes, puede realizar el trámite en la Corporación de Asistencia Judicial. Pero si él tiene mayores bienes, ya vale decir un departamento, una casita, un auto, ya la Corporación de Asistencia Social no va a recibir el caso, sino que tendría que hacerlo por una vía privada, con la contratación de un abogado. Si no tiene los recursos, claro, el hijo, lo primero que le va a pedir la Corporación de Asistencia Judicial es el certificado de la discapacidad, ¿ya? Y esa acreditación la hace con PIN. Con PIN es el que emite este certificado que después va al registro de la discapacidad que tiene registro civil. Ahí los tiene a todos ingresados. Con ese certificado de discapacidad, la persona, el familiar directo, en este caso el hijo, puede acudir a la Corporación de Asistencia Judicial y solicitar ser nombrado curador a través del proceso de la interdicción. ¿Ya? Es así como lo tendría que hacer. De lo contrario, si la persona no tiene ninguna discapacidad de tipo mental, si es solamente físico, si la persona es autónoma, no autovalente, en el sentido que no se pueda desplazar, pero sí sabe muy bien lo que quiere y lo puede expresar, tal como le explicaba la colega Cecilia, tiene que acudir a una notaría, ¿ya? O si es pensionado del IPS, donde la trabajadora social del IPS y se le va a dar un poder. Pero si esta persona tiene problemas de tipo cognitivo, tipo mental, ahí hay que hacer el trámite de la interdicción. Este hijo tendría que hacerlo. Gracias, profe, me queda mucho más claro. No sé si hay alguna otra consulta. Al parecer no. Ya, bueno, antes de cerrar, quería primero que todo agradecerles a la profesora Marlene y a la profesora Cecilia por su aporte. Nos sirvió mucho, aprendimos mucho y creo que resolvieron todas las dudas y dejaron todo súper claro, así que agradecerles por todo el apoyo también. Y comentarles a las personas que están aquí presentes que tal como mencionó la profesora, la ley utiliza terminología muy peyorativa, muy limitante, muy de capacidad. Entonces, en base a eso es que la ONG ha estado trabajando para poder cambiar el lenguaje, porque actualmente la ley y todos los decretos que hablan sobre seguridad social o sobre leyes en sí, básicamente,
utilizan estos términos de invalidez, de minusvalía, de discapacidad, que son términos limitantes. Entonces, también dejarles con la reflexión de que puedan analizar esta terminología y puedan también quizás investigar un poquito sobre qué es la diversidad funcional y por qué es tan importante utilizarla, porque el pensamiento y el lenguaje, los valores, marcan mucho la imagen o la visión que puede tener el colectivo de personas con diversidad funcional sobre sí mismos y también la sociedad sobre este colectivo. Así que les dejo esa invitación a poder reflexionar y también a poder quizás mirar en nuestras redes y aprender sobre esta temática. Así que ahora le doy el paso a Victoria para que pueda dar el cierre a esta instancia. Bueno, para finalizar este seminario, quisiéramos agradecer en nombre de la organización y del Departamento de Seguridad Social a las académicas de la Universidad del Paraíso, Marlene Araya Cuello y la profesora Cecilia Portofuentes, por su disposición y buena voluntad a compartir sus conocimientos y experticia con nosotros, despejando todas nuestras dudas. También agradecer al intérprete presente de lengua de señas, Francisco Villarroel, y dejarlo a todos cordialmente invitados a que sigan nuestro canal de YouTube, nuestra página web que dejó ella escrita la Kiara, nuestro Instagram y Facebook Multidiversos, para ser parte de nuestra organización o para quedar invitados a nuevas instancias como esta. Así que quedan todos cordialmente invitados a comunicarse con nosotros por cualquiera de los medios. Y gracias a los participantes y a todos nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y cualquier duda, a mi correo electrónico. Igual. Muchas gracias, profesora. Gracias, que estén muy bien. Me despido. Buenas Cuídense noches. mucho. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Que tengan buen fin de semana. Gracias.